Congreso lo abrirá Manuel Toaria, un sabio cuyo currículum, aún resumido, llevaría minutos de presentación. Licenciado en Ciencias Físicas, Física del Cosmos, ejerció hasta 1976 como meteorólogo y fue el hombre del tiempo de televisión española durante una década. Ha dirigido programas de ciencia y cultura para Televisión Española y ha producido programas y vídeos de divulgación para televisiones autonómicas. También ha colaborado y sigue colaborando asiduamente en prensa y en radio. Fue el director del Museo Interactivo de Alcobendas, reconvertido bajo su dirección en Cosmocaixa, y desde 1999 fue el director del Museo de las Ciencias de Valencia y después director científico del Complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ha escrito 42 libros de divulgación y ha recibido, entre otros, el Premio de Periodismo Científico del CSIC. Estoy segura de haberme dejado muchos méritos suyos en el tintero. En sus palabras, él abre nuestro congreso de hoy con una charla titulada Conspiraciones, tan antiguas como el mundo, cada vez más dañinas. En su opinión, históricamente, las conspiraciones nacen como reuniones clandestinas de personas que pretenden un fin político, pero se han ido convirtiendo en algo más ecléctico y maleable. Hoy abundan, quizá más que nunca, por la inmensa amplificación de los medios de transmisión, que son mucho más poderosos que el habitual boca a boca. Y además, cada vez son más dañinas porque abarcan un universo de muchísimas personas a las que se engaña, según cree Manuel Toaria, con fines maliciosos o crematísticos, haciéndoles creer lo que no es cierto y restándoles así su propia libertad individual para elegir o formarse un criterio propio racional y sensato. Lo que a menudo puede inducir en personas con una conducta crédula a conductas que resultan lesivas e incluso gravemente peligrosas para su propia salud. Conspiraciones. Buen tema. Todos sabemos, al menos los que nos movemos en el mundo de la racionalidad, lo pretendemos, del escepticismo, de las pocas creencias o ninguna, de la ciencia, que de alguna manera se guía por estos principios, sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de conspiraciones. Sin embargo, es una palabra muy antigua, que tiene además raíces ancladas en el pasado remoto de la humanidad. De hecho, en latín, conspiración viene de cum spirare, es decir, respirar todo el mundo a la vez. Es decir, que respiras las mismas cosas, compartes el aire, supongo que en algún grupo cerrado y demás, pero claro, la conspiración típica es la conspiración política. No es a esa a la que nosotros creo que queremos aludir en este congreso. Queremos aludir a las conspiraciones que de alguna manera atentan contra eso que podríamos llamar la racionalidad, o si queréis, el sentido común. A mí esto de las conspiraciones, los conspiranoicos, las fake news que dicen ahora en inglés, que son noticias claramente falsas, inventadas, pero con un fin determinado, el que sea, no necesariamente político, muchas veces simplemente gratuitamente, ¿no? Pero también hay montones de aspectos que considerar respecto a esto, cómo surge, cómo se traslada de unos a otros, cómo pasamos de una idea un poco peregrina, incluso difícilmente creíble, a algo que la gente comparte y que la gente se cree. Yo creo que en esto hay que aplicar la máxima que los escépticos venimos aplicando desde siempre, que es muy sencilla. Vamos a ver, ¿hay engañabobos en el mundo? Sí, del tipo que sea. ¿Por qué hay engañabobos? Pues muy sencillo, porque hay bobos que engañar. Y esta máxima es fundamental para entender por qué mucha gente se deja engañar. Son bobos. Ojo, no es un insulto. No, yo no quiero insultar a nadie. Un bobo es una persona extremadamente crédula o extremadamente crédula en unas determinadas condiciones y sobre unos determinados temas, que en otros temas no lo son. Que esto es lo divertido del caso. Hay gente muy crédula en algunas cosas que no lo son para nada en otras cosas. Bueno, pues esto es lo que de alguna manera nos mueve a hablar de este tipo de conspiraciones. A mí me parece que algunas conspiraciones o algunas de estas fake news, algunas de estas creencias absurdas, que nos parecen absurdas a muchos, bueno, algo así como aspectos de la irracionalidad humana, que es algo de lo que nunca deberíamos de presumir, más bien tendríamos que tender a cultivar al máximo la racionalidad. Bueno, a mí en esto yo creo que hay varias distinciones. Las primeras, algunas de ellas, son claramente increíbles y me asombra que haya gente que todavía lo defienda. Por ejemplo, los terraplanistas. A mí me asombra que todavía
hoy la gente piense que la Tierra es plana. Hemos mandado satélites, hemos visto la Tierra, damos la vuelta, se ve la curvatura de la Tierra en cuanto subes un avión y ves un horizonte lejano. No sé, pero sin embargo los terraplanistas, no hay más que ver las webs que hay por ahí. Yo es que me divierto mucho cuando estoy un poco depre o un poco cansado, me divierte mucho meterme en internet y ver las webs de los terraplanistas. Son fantásticas, llenas de una imaginación. Claro, puedes decir, es que es fantasía. Sí, claro, fantasía, ficción, lo que queráis, pero porque la gente se lo cree. ¿Por qué de verdad? Yo creo que hay muchos que no, que son cuentistas, que esta es otra. Pero hay mucha gente que se lo cree de verdad. Esto es increíble, ¿no? Luego hay otras que son, no tanto increíbles, pero desde luego difícilmente creíbles. Por ejemplo, el hecho de que haya gente que piense que nunca hemos ido a la Luna. Bueno, vamos a ver, uno podría pensarse, es que en Hollywood hicieron, bueno, lo que se dice, ¿no? Y hay muchas pruebas, que bueno, hay varios libros, y algunos de ellos en la famosa colección escéptica de, bueno, pues, que todos conocemos muy bien, no quiero hacer publicidad de ningún libro, pero hay que leerlos todos. Bueno, habla muy bien de la conspiración absurda de que no fuimos a la Luna y por qué se desmontan con mucha facilidad esos argumentos. Es que es imposible que creer todavía eso, y sin embargo, siendo difícilmente creíble, muchísima gente. El otro día fui a un mecánico a arreglar el coche y el hombre me decía, esto de la pandemia, se lo han inventado los americanos para luego forrarse con unas vacunas y tal. Esto es como lo de la Luna, que dicen que fueron a la Luna, pero eso es para presumir, nunca han ido a la Luna, es imposible y tal. Y yo me quedé asombrado porque era un tipo bastante serio, yo lo conozco, racional, pero el tío decía unas cosas que yo enseguida me fui de en medio y digo, uy, esta gente es muy peligrosa. Me di media vuelta y no discutí con él nada, claro, hice mal, no intenté convencerle, pero hace tiempo ya soy viejo que he renunciado a convencer al que no se quiere dejar convencer. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay otras conspiraciones que son claramente, como el origen etimológico de la palabra conspiración, políticas. Bueno, hay algunas que recuerdo rápidamente. No me meto en detalles porque seguro que a lo largo de este congreso vamos a hablar de todas ellas y de muchas más, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, está claro que conspiración política fue lo del bombardeo de Irak, la guerra de Irak. Ahí dos señores, Blair y Bush, convencieron a uno tercero, en mi opinión, cortito de ideas, lo siento, un español, un tal Aznar, y entre los tres montaron una guerra en contra incluso de la opinión de los parlamentos respectivos en algún caso y demás, contra Irak porque tenían armas de destrucción masiva, que había pruebas. Resulta que esas pruebas eran todas inventadas, eran falsas para justificar, pues eso, que los pozos de petróleo o lo que fuera. Hay otras también, el atentado de Atocha, sin ir más lejos. Naturalmente que fue ETA. ¿Cómo no podía ser ETA? Sobre todo habiendo elecciones el domingo siguiente. Pero claro, resulta que no era ETA. Desde el principio, desde muy pronto, la policía ya tenía pruebas de que ETA no tenía nada que ver. Y luego quedó claro que era un atentado islamista. Todavía hoy hay gente, quizá no tanto en el partido político que tanto lo defendió en su momento, pero sí gente de la calle que sigue diciendo que el atentado de Atocha, que naturalmente que fue ETA, pero que luego el gobierno se aprovechó de eso para que ganaran los sociatas o lo que fuera. Son cosas de tipo político en lo que no quiero entrar tampoco, porque nuestro cometido claramente es de alguna manera hablar de la racionalidad aplicada, si queréis, al aspecto más de ciencia aplicada, de ciencia como conocimiento, como elemento de progreso, aunque evidentemente todo eso tiene que ver con la misma estructura mental, ¿no? Hay algunas que son realmente apocalípticas. A mí me encantan estas conspiraciones apocalípticas. Lo del fin del mundo es recurrente. Ya creo que ocurrió en el año 1900, que se iba a acabar el mundo y no sé qué, pues porque empezaba un siglo nuevo y demás. Bueno, absurdo, el siglo XX empezó en 1901. 1900 fue el último año del siglo XIX. Bueno, lo mismo pasó con el año 2000, que en realidad es el 2001. Es verdad que algunos ordenadores muy antiguos estaban de alguna manera configurados para que su reloj interno en el 2000 volviera a ponerse a cero o a lo que fuera, y por tanto algunos informáticos, tengo un hijo que es informático, que estuvo en el año 2000 de guardia en su empresa, aunque él decía que no les iba a afectar porque sus ordenadores estaban perfectamente en ese aspecto y tal, tuvieron que darse de guardia por si acaso en la noche del 2000 al 2001, o sea, el 31 de diciembre al 1 de enero de 2001, cambiaba aquello. No era el cambio de siglo, insisto, pero de todas maneras la gente cree lo que sea, ¿no? También lo del tema de los mayas. Los mayas, la predicción apocalíptica. Qué casualidad que luego había una película de Hollywood que hablaba justamente de eso y demás, ¿no? A lo mejor era publicidad subliminal. Eso es conspiración. Si fue hecho adrede y fue hecho de manera que pretendía algún tipo de beneficio,
político, económico, de poder social, de notoriedad, de lo que fuera, pues seguramente sí que es claramente una conspiración lo de los mayas. A lo mejor no, a lo mejor es que siempre hay gente curiosa que se inventa lo que sea y anda que no hay revistas por ahí de ufología y de otras tonterías que al final pues hablan de lo mismo, ¿no? Y luego hay, claro, las conspiraciones, los mitos ridículos, pero anticientíficos. La tecnofobia. De esos vamos a hablar mucho, imagino, en las próximas intervenciones, y por tanto no me extenderé mucho. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la figura de Miguel Bosé. Hay personas notorias aquí en España, pero también las hay en Europa, en Francia hay unos cuantos, y en Estados Unidos conozco unos cuantos también, gente famosa, pero que defiende cosas realmente abstrusas e imposibles de creer. Lo de Miguel Bosé es increíble. Es un tipo que yo lo tenía por racional, estudió en el liceo francés, era compañero de un primo hermano mío, yo también estudié en el liceo, pero soy mayor que él. Era un tipo serio, yo lo he conocido personalmente, he hablado con él, hasta hace, no sé, quizá hace 20 años que no le veo, pero me pareció una persona sensata, un cantante medio, no de grandísimo éxito, pero bueno, no estaba mal, el tío se mueve bien y demás, su vida privada me importa tres pitos, pero lo que ocurre con Miguel Bosé, con el 5G y con lo de las vacunas, es incomprensible. El 5G, la cosa esta que con la vacuna te meten un chip y que ahí naturalmente tiene que ver Bill Gates, como no, si es el hombre más rico del mundo y demás. Es decir, todas estas tonterías, ¿cómo se las puede creer la gente? Pero luego haces una manifestación en la Plaza de Colón o donde sea y ahí están todos, bueno, todos. Hay unos cuantos, pero en fin, son unos cuantos miles. A mí eso me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho varias cosas. Por ejemplo, cómo se transmite esto. Los americanos tienen unas siglas, como siempre, para todo, que es la FOAFT, Friend of a Friend Tale. O sea, historias de un amigo sobre un amigo. Aquí diríamos historias de los cuñados, de cuñados, ¿no? Viene a ser lo mismo. Al final, curiosamente, el boca a boca que decíamos cuando yo era pequeño, funciona muy bien. Funciona muy bien y curiosamente la gente se lo cree, quiere creérselo. ¿Por qué la gente quiere creer cosas increíbles? Hace ya mucho tiempo que vengo dando una charla, cuando me invitan a ello, donde hablo de estas cosas. ¿Por qué creemos cosas imposibles? Bueno, increíbles. Yo no, pero digo creemos pues porque tampoco quiero acusar a nadie con el dedo. No es mi trabajo, ni mi plan, ni mi forma de ser. Pero sí que es verdad que se creen cosas increíbles. Se me ocurrió decir un día en una de estas charlas, por Dios, fue en una conferencia en una universidad católica, y se me ocurrió decir que una de las cosas increíbles, que a mí me parecía increíbles, que todo el mundo creía, al menos todo el mundo de tradición cristiana, era que una virgen pudo dar a luz siendo virgen, y que era virgen antes, durante y después del parto. Usted se había inventado la cesárea en aquella época o algo así, y aún así, aunque la sacaran por cesárea, ya no podía ser virgen si había sido concebida. No, pero había sido concebida por un espíritu absolutamente etéreo y demás. Pero defender eso es sencillamente increíble. Es verdad que luego se te dice enseguida, yo tenía mi padrino, tío, hermano de mi padre, era sacerdote, y un día me dijo muy serio, no, pero esto es una cuestión de fe, no es una cuestión de razón. Y ahí fue cuando yo empecé a suponer, tendría yo entonces 14 o 15 años, que esto de que la religión y la razón fueran la misma cosa no tenía mucho que ver que yo dijera. Fue cuando realmente empecé a dejar de creer aquello que desde pequeñito me habían enseñado que había que creer, como a muchos nos ha pasado, porque España es un país de tradición cristiana, católica. Y fue cuando yo empecé a darme cuenta que esa dicotomía entre ciencia y religión era una dicotomía muchísimo más sutil de lo que parece. No son dos campos distintos del pensamiento humano. No, yo no estoy con Mario Bunge. Lo siento, la religión es algo que tú crees porque quieres, pero no tienes ninguna prueba. De hecho, si la tienes, deja de ser fe. La fe es un don de Dios gratuito que uno tiene o no tiene, según me decía mi tío el cura. Bueno, pues mire usted, yo esto no es que sea una conspiración, pero después de todo, cabe pensar si todas las religiones del mundo no han hecho más poderosos a los que las ejercen, esas religiones, a los que hablan en nombre de un ser supremo, divino, sobrenatural, superpoderoso y demás. Bueno, estos siempre se han beneficiado, no nos engañemos. A veces de manera terrible, con sangre, sudor y lágrimas, y otras veces pues menos terrible, pero a veces hacen cosas buenas, que todo el mundo hace cosas buenas en un momento dado de la vida,
pero no todo está basado en la misma premisa absolutamente increíble. Bueno, pues esto es lo que yo creo que debe de abrir un poco la boca de todos los que vamos a estar en este congreso nuestro a la hora de hablar de conspiraciones, a la hora de hablar de elementos que hacen que, porque unos cuantos consiguen que otros cuantos crean eso, y consigan de alguna manera algún tipo de beneficio, no necesariamente económico, pero también, ahora también otros beneficios, notoriedad o lo que sea, políticos o incluso sentirse especiales o lo que sea, todo esto al final repercute en algo que, bueno, me chirría mucho. La falta de espíritu crítico en los seres humanos. Cuanto más alienados estamos por el progreso, por el dinero, por el consumismo o por lo que sea, más acríticos nos volvemos respecto a ciertas cosas, no respecto a otras, curiosamente. Pero respecto a ciertas cosas, de repente ya como que te da igual creerte cualquier cosa. Yo creo que hay que combatir eso. Hay que combatirlo con las armas de la racionalidad, con el convencimiento, con la discusión sensata, sin cabrearse. Yo tengo tendencia, sobre todo cuando era más joven, a enfadarme con estas cuestiones. Ahora ya no. Ahora intento convencer y si no, me doy media vuelta. Hay mucha gente que, lo siento, seguirán siendo bobos y por tanto pasto de los engañabobos.